Vale, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Perdón por el caso, he tenido problemas con el coche, ¿vale? Ya, ups, cantidad. Vale, venga. Esto ya se está grabando. Vamos a pasar porque hoy lo tengo. Hoy es el último día, así como de 2 horas. Entonces, vamos a ver varias cosas hoy, ¿vale? Y lo vamos a ver. Os voy a ir pasando enlaces para que tengáis toda la información. A ver, primero, compartir toda la pantalla. Esto es ya. Vale, estoy compartiendo ya toda la pantalla. Entonces, os voy a ir pasando los enlaces por el chat de todo lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, copio este primer enlace, así como lo veis, para que tengáis una serie de... Lo he querido ver por lo último. Sé que tendría que ponerlo, y lo voy a poner de aquí a la semana que viene, en, en un documento, para que lo tengáis un poco más claro. Así como nube, ¿vale? Pero creo que está muy bien. Mejor noticia, los 8 mejores. Vale, entonces, sí. Y hoy os voy enseñando Command V. Vale, os voy poniendo esto. Teoría. Vale, antes de meterlo aquí, Command C. Command V. EGA. Vale, esto está muy bien. Command C. Command V. V, o WASP, aquí están el primer GitHub, V, ¿vale? El segundo GitHub, ¿sí? Command V, esto no es Command C, esto lo voy a poner por aquí porque Command V, para que tengáis un poquito del SAP, de OWASP, Command C, Command V, Command C. Son un montón de cosas que no sé muy bien, pero por lo menos quiero que lo tengáis, aunque sea como referencia, ¿vale? Y aunque lo vaya a poner en un documento, ir a pescar, creo que es importante que lo tengáis. Docs Amazon, este es el Docs Amazon, ¿no? Es el Docs Amazon Security, vale. Docs Amazon, ¿cómo hace? Este es el WASP, ¿no? Este es el WAF. Sí, este es el WAF. Es este. Sí. Como nube. Ese es el WAF. Vale. Y ahora os voy explicando un poquito todo. Como nube. Este es C. Como nube. Y cómo no. Vale, venga, yo creo que ya tengo todo lo que yo quería poner. Son un montón de enlaces, ¿de acuerdo? Pero me parecía interesante que tuvierais esa información, aunque lo tengáis aquí para que le echéis un vistazo por vuestra cuenta mientras lo vamos repasando. Entonces, lo primero que quería yo comentaros es una cosa que estuvimos viendo la semana pasada,
Sí, no. ¿Hay alguna pregunta o algo? Sí, hola, soy Antonio. Tengo una pregunta porque creo que a la hora de pasar los enlaces, no sé si creo que pone centro no sé qué, ¿Dónde? arriba del todo, en las pestañas del navegador de Microsoft, la que tiene, esa, la que pone Cent en Microsoft, la del cuadrito, esa Centro de de Cent, seguridad. esa que no sé si lo has pasado. Sí, es el security. Es el security. Ah, vale, Está es el security. Ah, no, pero claro, efectivamente, tiene toda razón el mundo probable. Es el security. Lo que no he pasado debería estar. Copiar. Home es el security. Vale, venga. Venga, esa está pasada. gracias. Vale, lo tenéis un poco. Eh, Decía, el otro día estábamos repasando lo que era un resumen de cómo. Ahora, recientes. Ay, que hay veces que es complicado el día. Esto es metodología cloud. Vale, 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 Ey, visión de cloud. Era esta. Vale, era esta. Estáis viendo un Excel, ¿verdad? Sí, Vale. Entonces, si no recuerdo mal, el otro día estábamos viendo esto que es esto podría ser una metodología de. Ahora veremos un poco las bases teóricas, pero esto sería un poco el trabajo que un auditor, que un responsable tendría que hacer respecto a infraestructuras cloud que tuviera, por ejemplo, un responsable de seguridad que tuviera que empezar a hacer un trabajo sobre, o que tendría que empezar a asumir responsabilidad sobre las infraestructuras cloud y por tanto los pasos que tiene que dar, ¿no? Entonces decíamos que lo primero era ver los inventarios. Mira, esto lo voy a ocultar, ¿vale? No tiene sentido. A ver si. Y esto lo voy a ampliar. Ahí está. Bien. Lo primero decíamos ver gestión en la parte de inventarios, ¿no? Decíamos, hay que ver los inventarios, entender qué es lo que existe desplegado. Y fijaros que lo que decíamos el otro día, hay herramientas descentralizadas como el Amazon Config, el Azure Resource Manager o en Google Cloud Asset Inventory. Cada registro debe incluir su gestión, publicación responsable, ¿vale? Un poco lo que es la información eh, eh, necesaria para identificar qué es lo que tenemos desplegado. Luego decíamos, bueno, establecer procedimientos formales para gestionar cambios de infraestructura, vale. Pero lo importante, hay herramientas para monitorización del cambio, como por ejemplo el Amazon Config, el Azure Policy Change Tracking y el Google Audit Logs, ¿vale? Y luego decíamos, oye, hay herramientas para el monitoreo que nos permitiría también levantar eh, este tipo de cambios, como puede ser los sistemas Splunk o Prisma Cloud, que lo que hacen es una revisión. A esto les tienes que dar el acceso, tienes que decir la URL. Ahora veremos una herramienta porque tanto Prisma como Splunk son herramientas de pago, pero ahora veremos una herramienta que nos ofrece OWASP para hacer un trabajo muy parecido. ¿Vale? Eh, y luego, bueno, realizar cualquier cambio de inventario, incluida modificación a ABM, lo que es alta, baja modificación, contempla notificaciones automáticas, registro de vinculación con una solicitud aprobada o ticket de cambio, documentación de impacto potencial en inventario. Y esto último ya es un tema muy, muy interno, es decir, activos relevantes.
en el inventario. Es decir, asegurarse que los activos relevantes que están sujetos a regulación particular, en este caso SOX, pero puede ser cualquier otra regulación, están correctamente identificados e inventariados y que no se nos va, por tanto, fuera de control. Fijaros que lo que viene a decirnos la parte de inventario es, no solamente hace falta tener un registro, sino que ese registro tiene que estar con herramientas de autodescubrimiento y además tiene que machearse o tiene que estar monitorizándose constantemente posibles cambios que existan en la infraestructura y además cualquier cambio y cualquier cuestión también tiene que machearse contra algún ticket de cambio. Si os acordáis en procedimientos, en procesos de seguridad, me parece que se llama la asignatura, lo que se habla precisamente es de esto, es decir, cuáles son los procesos básicos de seguridad, qué es lo mínimo que uno tiene que asegurarse. Muchos de estos procesos no son de seguridad realmente, son procesos de gobierno de sistemas, pero que tienen un impacto crucial en la seguridad. De hecho, el problema alimentario siempre, y el otro día estuve debatiendo bastante de él, pero un poco por volverlo a ratificar, ¿no? El problema alimentario es un problema crucial, es un problema transversal en todas las organizaciones. Yo no he visto, seguramente habrá, yo que sé, alguna china o japonesa, que son muy disciplinados los asiáticos, pero, o bueno, los alemanes diría que sí, pero los alemanes me temo que el mito ha caído. Yo no he visto realmente ninguna organización, y desde que ha empezado el cloud aún menos, en la cual se mantenga un inventario más o menos constante, perdón, actualizado y completo de tu infraestructura, ya sea infraestructura on-premise o ya sea infraestructura cloud. De hecho, es complicado que se mantenga ese tipo de inventarios. Entonces, eh, precisamente por lo difícil que es mantenerlos y por lo complicado y la dedicación que hay que ponerles, es por lo que se buscan sistemas automáticos de autodescubrimiento, como los que aquí se han mencionado. Y de hecho se implementan en las infraestructuras cloud para tener, entre otras cosas, el control de qué es lo que tienes y un poco también pensar lo que hace un proveedor cloud. ¿Cuál es uno de sus grandes riesgos? Uno de los grandes riesgos de la infraestructura cloud es que se te vayan los costos fuera de lo que tú tienes presupuestado, con lo cual lo que buscan es que controles lo que tú tienes desplegado y sepas que lo que tienes desplegado y no te lleves sorpresa con la factura. Porque si te llevas sorpresa con la factura, el financiero te corta. Y si te corta, al final el perjudicado, esto es un servicio de suscripción, el perjudicado es el proveedor. Es un servicio de suscripción que su objetivo no es ganar puntualmente mucho dinero, su objetivo es mantener la suscripción durante mucho tiempo. ¿Vale? El modelo de negocio es este, el de ellos. Con lo cual, por eso ellos te ponen rápidamente estas herramientas. Dicen, oye, tú no te preocupes, que yo te voy a poner herramientas de todo tipo, ¿vale? Para que nos aseguremos que aquí está, eh, vamos a poner, jopelines, para asegurarnos que con estas herramientas lo tienes todo macheado, es decir, te autodescubro y te monitorizo cambios y con ello aseguro que tú tienes un control y que además te permito eh, eh, tener notificaciones y poder incluso registrar con esos cambios con solicitudes, vincularlas con solicitudes de tickets. ¿Vale? Y todo esto es parte del gobierno. Cuanto más automatizado esté esto, cuanto más claro esté, esto va a ser lo mejor para cualquier organización para mantener voy a hacer un poco más grande, a ver si se ve un poco mejor. Vale, a ver. 90. Gestión de esto. Voy a subir un poquito más y así lo veis mejor. Así lo veis mejor. No sé si lo veis bien. Sí, pero lo veis bien. Y lo que voy a hacer es quitar de aquí. Perfecto. Eso sería el primer control, ¿vale? Y estamos dentro de lo que sería un grupo de decir, bueno, ¿cómo mantenemos un modelo de gobierno en los servicios cloud, ¿vale?
una vez tengo el inventario, lo siguiente que tengo que asegurarme es todo lo que es el acceso lógico. Ese tema, acordaros que ya lo estuvimos hablando en su día. El acceso lógico es parte del IAM, es lo que es asegurarnos usuarios, permisos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que asegurarnos las altas que existen, lo que es el ABM altas de usuarios, vamos a ponerlo así, que existen controles para asegurar el cumplimiento de relación con el acceso lógico de estos usuarios, es decir, proceso de registro documentado, con todo, el ID de usuario, datos de contacto, etcétera. Los nuevos usuarios o sus usuarios deben tener usuarios nominales mediante un identificador único y unívoco. Eso es un tema general de la seguridad. Todo esto son temas generales de seguridad. Si os dais cuenta, hasta ahora no estoy diciendo una cosa nueva y diferente. Estoy repasando lo mismo, ¿vale? Con lo cual, el tener usuarios unipersonales que yo pueda tracear cualquier actividad a una persona concreta es lo que realmente es deseable en seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces necesitamos poner pues usuarios genéricos, por motivos operativos sobre todo, ¿vale? Pero esos usuarios genéricos tienen que tener detrás siempre dos cosas, una justificación de su existencia y sobre todo, y quizás más importante aún de la justificación de su existencia, lo que tiene que haber es una persona a la cual pedirle o exigirle responsabilidades en caso de que ocurriera cualquier cuestión. Entonces, decirle, oye, ha ocurrido esto con este usuario en el cual tú eres responsable, pues apechuga y solucionalo, ¿vale? Eso es el punto importante con todos los usuarios, que sean unívocos. Luego, aspectos normales, pero acordaros una cosa, y os lo llevo diciendo el primer día, el acceso a todos estos entornos, me da igual que sea IaaS, PaaS, SaaS, me da igual, todos usamos usuario y contraseña. Y luego buscaremos un segundo factor de autenticación. Pero hay el acceso primario, el primer factor es usuario y contraseña. Con lo cual, criterios de complejidad de las contraseñas. ¿Vale? Es decir, caducidad, cambio de contraseña. Eso lo habéis visto en un premise. Lo mismo. Pero estamos hablando de lo mismo, pero además, sobre todo, pensando en un entorno expuesto a Internet. Con lo cual, hay posibilidades de que alguien trate de hacerlo. Dice, segundo, algún método multifactor, MFA. Bueno, me parece MFA o al menos un doble factor de autenticación. Pensar que esto no lo Office 365 lo tiene ya implementado. Es decir, te exige usuario y contraseña, sí, pero lo normal es que te exija que, bueno, y ahora me vas a meter un código que te ha salido en tu aplicación Authenticator que te has descargado en tu móvil. Y es un segundo factor. Y a veces te permiten multifactores. Es decir, bueno, pues si no quieres esto, pues puedes recibir una llamada o puedes recibir un SMS o no sé qué, pero siempre buscar que haya dos o más formas de haberte validado. ¿Vale? Lo mismo tengo que decir con las bajas de usuarios. ¿Vale? La baja de usuarios tiene que estar correctamente identificada para poder quitarlos. Aunque parezca mentira, sigue existiendo y seguirá existiendo, que cuando tú revisas cualquier sistema, sea on-premise o sea cloud, te encuentras usuarios que ya son baja en la compañía, que ya no existen. No usuarios que han dejado de usar esa suscripción, pero bueno, siguen en la compañía. No, no. Usuarios que ya se han ido a la compañía, pero que nadie se ha preocupado en quitarle permisos. Y por tanto, esos usuarios, eso es un peligro, porque esos usuarios están pudiendo hacer cosas si estuvieran fuera que no deberían ser posible. No es extraño el, el usuario que realiza acciones contra la empresa porque considera que se le ha hecho un despido procedente y que vengarse, o dice, bueno, ya estoy fuera, ahora voy contra este o contra mis... Bueno, pues eso,
Eso que son básicos de seguridad, que ya los hemos visto, que ya los hemos trabajado en otras asignaturas, aquí vuelven a cobrar su, su importancia, ¿vale? Más cositas. Igualmente, cositas igualmente importantes, ¿vale? Bajas, altas, modificación. Acordaos que esto se llama siempre, o lo conocemos como ABM, alta, baja, modificación, ese acrónimo. Por lo mismo, cualquier modificación tiene que estar también adecuadamente documentada y adecuadamente eh, traceable, ¿vale? Sigo. Dentro del gobierno, gestión de acceso a recursos. Por lo mismo, controles en la asignación y gestión de roles. Es decir, definición de roles y permisos clara. Acordado la materia de segregación de funciones. Aquí, esto es lo mismo, o sea, al final estamos hablando de lo mismo. Y validar que la asignación y permisos o sea, de grupos, y esto es importantísimo, porque es una base de seguridad de siempre. A ver cómo lo puedo poner yo aquí. O sea, no, esto no tengo aquí. Vamos a ponerlo súper rojo. El principio de privilegios mínimos en acceso a los recursos y a la gestión de elevaciones de privilegios. Es decir, siempre tienes que ir con los mínimos privilegios posibles. ¿Vale? Y luego, obviamente, validar que está habiendo una adecuada segregación de funciones para evitar problemas de permisos cruzados o de acciones que no debería haber. Siguiente tema. Segregación de entornos. Decimos validar que existe una segmentación y protección de entornos. Sobre todo por esto, aplicando el principio de Zero Trust. Estableciendo políticas por efecto de NAI. ¿Vale? Principio del Zero Trust, acordaros que es que me da igual que esté dentro o fuera del cloud, me da igual que esté dentro o fuera de mi infraestructura on-premise. Siempre de asumir que estoy en zona peligrosa y por tanto no puedo confiar en nada ni en nadie y tengo que pedir validaciones y tengo que dar mínimos privilegios posibles porque nunca sabes contra quién estás. Es decir, eso que muchas veces hacemos, por ejemplo, en Office 365 cuando vimos permiso que le doy a los usuarios cuando acceden aquí a mis documentos. Y decía, bueno, pues yo le doy aquí, le pongo, ¿a quién puede hacer este documento? Toda la organización. ¿Y qué puede hacer? Pues hasta editar. Pues, a ver cómo contároslo. Una historia que que me ha ocurrido a mí súper recientemente. Mucho aquí soltar yo mis rollos de teoría. Hace poco compartí un documento con una serie de unidades, una serie de personas, todo alrededor del mundo, ¿vale? Y ese documento lo puse yo para decir, bueno, no voy a meterme en problemas de que todo el mundo pueda, o sea, me esté pidiendo a mí acceso, que es un coñazo, no sé, bueno. Dije, pues el documento lo compartí por Office 365, ¿vale? Le dije, ¿quién puede acceder? Pues toda la persona dentro de mi organización telefónica, todo Dios. ¿Y qué puede hacer? Pues puede hasta editar. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que el documento regularmente me lo están destrozando, aunque sea por despistes, pero están destrozándolo. ¿Por qué? Porque he dado demasiado privilegio, realmente lo he hecho mal. Tenía que haber dado el mínimo privilegio necesario y era simplemente de lectura, nada más. Segregación de entornos. Verificar
que existen diversos entornos adecuadamente segregados. Lo típico, tenemos entornos de desarrollo, de pruebas y de producción, tienen que estar segregados. Esto, para cuando yo tengo que hacer cualquier despliegue, tengo primero que probarlo. Luego, o sea, primero tengo que ser capaz de desarrollar. Luego, probarlo en un entorno lo más parecido posible a la producción, pero sin entrar en producción y sin usar datos reales. Y una vez lo tenga, tengo que entrar en producción. Y los tres entornos tienen que estar segregados. Esto es principio de desarrollo seguro, ¿vale? En on-premise, de toda la vida. Pero aquí también se aplica. Y dice, o entre recursos que forman parte de redes virtuales confiables y no confiables. También tengo que segregar, no puedo mezclar. Por mucho que esté con el Zero Trust, también tengo que segregar entre redes confiables y no confiables. Es decir, una red no confiable es una red que está expuesta a cualquiera. Una red confiable es que por lo menos está dentro de tus sistemas de seguridad, eh, aunque luego no confíes. ¿Vale? Eh, y fijaos, volvemos a decir lo que he dicho antes, lo de Zero Trust. Dice, asumiendo que cualquier cosa no es confiable hasta que se muestre lo contrario. ¿Vale? Y de manera específica, políticas de seguridad controladas en todo cloud utiliza un enfoque por defecto de o permitido únicamente con identidad mínima requerida y definido explícitamente. Esto incluye, obviamente, temas de firewall, VPNs, grupos de seguridad, etc. ¿Vale? Paso al siguiente. ¿Os parece correcto? O sea, ¿os está interesando cómo lo estoy planteando? ¿O está siendo demasiado teórico exhaustivo? Hola, hola. Yo por ahora diría que bien. Sí que es como mucha información que digerir, pero Bueno, sí, poco a ten, poco. ten en cuenta que todo esto de alguna manera os lo voy a poner. La documentación, el problema de documentación es que heredé documentación del año pasado que debería haber estado mejor y no está. Entonces, os la tengo que realizar mejor. Trato de tenerla para el próximo jueves y poderla mostrar el próximo jueves con todo, para que luego vayáis al examen con toda la información posible para poder pasar el examen lo mejor posible, ¿vale? Eso es compromiso mío y además exigencia que me hacen la universidad. Pero bueno, por eso no os preocupéis tanto por todo esto, sino entender más bien el sentido que estoy tratando de deciros. Y es que, si os dais cuenta, hasta ahora no he dicho nada que no sea de aplicación también en entornos on-premise. Lo único que pasa es que le das el matiz o las particularidades de los entornos cloud. ¿Vale? Ujú. Gestión de vulnerabilidades, igualito que en entornos on-premise, ¿vale? Validar si se realizan esas vulnerabilidades, pentest y de simulación. Es decir, lo que son análisis y que estos vuelcan vulnerabilidades que son remediadas de forma eficaz y eficiente. Bueno, ser eficaz y eficiente podemos discutirlo. Mientras sea de forma eficaz, me parece cojonudo. Eficiente, que encima se haga con los mínimos esfuerzos posibles, etcétera, vale. Pero por lo menos que se remedien de forma eficaz, eso sea lo mínimo. ¿Vale? Y bueno, para eso, monitorización de vulnerabilidades. Hay herramientas. Os voy a enseñar una de OWASP, pero hay bastantes. Gestión de vulnerabilidades encontradas. Evaluar su gestión. Es decir, una vulnerabilidad tiene que ser solucionada. Eso implica muchas veces ver qué vulnerabilidad es, hasta dónde afecta, qué implicaciones tiene, su mitigación, si existen mitigaciones, y por tanto aplicar acciones correctivas o, si no se puede hacer acciones correctivas, al menos poner lo que llamamos controles mitigantes sí, controles mitigantes. Muchas veces un control mitigante no, obviamente no te elimina completamente el riesgo, pero al menos o bien te facilita identificar cuando se ha materializado la amenaza y ya por lo menos eres consciente y no estás ciego, o puede incluso, pues yo qué sé. Por ejemplo, por poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo lo va a entender. Una base de datos, por ejemplo, desplegada en un servidor,
a lo mejor la base de datos no tiene ningún control de seguridad. De por sí la base de datos está mal configurada, tiene usuario genérico, bueno, vale. Pero para acceder a esa base de datos, sí o sí, tienes que acceder primero a lo que es el sistema operativo del servidor. Y en el sistema operativo del servidor puedes tener controles mitigantes, porque ahí sí que puedes tener una serie de usuarios nominales, puedes meter incluso firewalls previos, segmentación de la red, con lo cual dices, hombre, la base de datos no está mantenida, no hay nadie que se esté ocupando, pero sí existen controles mitigantes en el perímetro que hace que llegar hasta la base de datos sea una tarea complicada porque tienes que atravesar diversas capas de seguridad que no están específicamente pensadas para proteger la base de datos, pero que sí la protegen hasta cierto punto, con lo cual el riesgo se mitiga, ¿vale? Eso es lo que digo con controles mitigantes. Y lo mismo pasa con cloud. Dice, bueno, quizás no tenga todo, pero a lo mejor tengo cosas, como por ejemplo que tengo los logs de las máquinas virtualizadas, pero genero logs y los voy cruzando en un SIEM. Tengo reglas de firewall y tengo una serie de dispositivos puestos que de alguna manera mitigan un riesgo cierto de ataque. Y luego pues, cuando me atacan, pues oye, tengo una prevención de incidentes suficientemente confiable. Otro tema, siguiente, controles de revisión de facturación. ¿Qué me facturan? ¿Cómo mecanismo de aprobación? Es decir, para pagos con tarjeta. Es decir, oye, esto va muy ligado a lo que es el inventario. Dice, oye, que cualquiera no me lo levante, que si me lo levanta alguien un cloud en la organización, pues que salga al menos por el extracto bancario. Es decir, que el financiero, el controller, diga, oye, ¿este gasto de qué es? Está aprobado por sistemas. Oye, estas cosas, o informar al sistema, dice, oye, yo tengo tantos pagos que cargan contra tarjeta corporativa de Google Cloud o de Amazon Web Service y esto lo conocéis y los otros digan, pues no teníamos inventariado. Y entonces a ver qué pasa, ¿vale? Esto está muy ligado a este tema, al Shadow Cloud. Llamaremos Shadow Cloud igual que Shadow IT o incluso Shadow, se está poniendo ahora de moda el Shadow IA, es decir, la inteligencia artificial Shadow. Es decir, desarrollos, despliegues, en este caso redes o sistemas en cloud que no están bajo el gobierno de sistemas ni bajo el gobierno de seguridad, sino que es un chiringuito particular que ha hecho algún departamento, principalmente departamentos comerciales o de ventas, porque necesitan pues diversas cosas. Entonces, a esta gente te levantan temas por necesidades comerciales y como ellos tienen un objetivo y cobran exclusivamente por una cosa y es vender, cualquier actuación, cualquier política, cualquier requisito que entiendan que les está impidiendo vender de una forma rápida y ágil y por tanto les está entorpeciendo, pues lo tienen a anular. Que me viene el sistema y me dice, no, yo para hacerte un banner comercial, no sé qué, necesito, o una web no sé, para una promoción, necesito jefe de proyecto, proveedor, sacarlo a compras, entonces me viene me viene un presupuesto autorizado, que si el director general, que si tengo que ver sinergias, los plazos se me van, eh, metodologías ágiles que luego resultan de meses. Bueno, pues todas esas historias al final derivan con que las áreas comerciales te dicen, vale, pues muchas gracias por tu información y ya nos veremos. Y lo que hacen ellos es que directamente cogen la tarjeta y dicen, para, desplieguen cloud. De hecho, porque os hagáis una idea de lo tonto y fácil que es, a ver dónde está, aquí. Lo estaba viendo esta mañana. ¿Has visto el 6.5? Joder. Oh.
F5. No me jodas. Vamos a ver. Me voy aquí. Más aplicaciones. Y entre las diversas aplicaciones que tengo aquí, bueno, los SharePoint, los no sé qué, pero había, mira, Power Pages. No me acuerdo en cuál estoy, yo creo que estoy aquí en esta. Y lo que te hace es, mediante IA y mediante esta suscripción a Office 365, publico una página web. Y me queda el código y no necesito ser un tío de sistemas. Bueno, cuando termine de cargar, ¿vale? Y si no, es que no tengo la suscripción, quizás es un problema. Pero bueno, esta aplicación o este entorno lo que me permite a mí es crear páginas web. La IA generativa me permite la generación de sitios con solo escribir lo que necesito, ¿vale? Y coge esto y yo aquí, pues, creo webs y ¿qué me impide que yo haya puesto en producción, es decir, a disposición de clientes? Bueno, pues nadie. Esto es lo que aquí mandamos, lo que hicimos Shadow Cloud, ¿vale? Importantísimo. Y bueno, modelo de gobierno y sobre todo decir, no solamente modelo de gobierno, el modelo de gobierno generalmente suele estar en todo, en normativas y organización que se dedique a verificar todo lo anterior, sino hay un aspecto muy interesante. Esto. Y es todo lo relativo a los ciberincidentes. Es decir, en caso que exista un ciberincidente, independientemente que hayamos podido mitigarlo, no haya tenido éxito o no, tenemos que tener un protocolo para aislar el ataque donde ha sido, asegurar que existen planes y medidas que en caso de que el ciberincidente o cualquier otra cuestión me afecte a la continuidad del servicio, tener claro qué hacer para asegurar la continuidad del servicio, sobre todo un ciberincidente que te pliega toda tu nube o todo tu despliegue en nube, pues por ejemplo tener incluso en el propio contrato la posibilidad de levantar en una ubicación alternativa una copia, un backup de tu infraestructura cloud. Y documentar y guardar un histórico de cada ciberincidente, ¿vale? Luego vamos a pasarnos a una segunda visión, que es configuración de bastionados robustos. Entonces, para ello, lo que se busca es, pues, lógicamente, un mínimo de seguridad, ¿vale? ¿En qué? En lo que serán las máquinas, base de datos, es decir, lo que es la infraestructura que tú virtualizas y levantas. Entonces, para ello, ahora veremos, existen prácticas de seguridad y esas prácticas de seguridad están publicadas, los proveedores te lo dan. Verificar que deshabilitamos los servicios, configuraciones necesarias, unidades de servicio mínimos, exactamente igual que cuando estamos securizando infraestructura on-premise, ¿vale? No hay nada diferente. ¿Vale? Desactivamos servicios, puertos no necesarios, es decir, mínimo privilegio, lo mínimo necesario para funcionar, reglas de tráfico innecesarias deshabilitadas o de acceso abierto, servicios gestionados, pues las configuraciones predeterminadas, ese es el problema, configuraciones predeterminadas, me da igual que sea en cloud o sea en premise. El problema es que en cloud, como le damos a un botón y te levanta un servidor, y dice, ya, pero es que ese servidor te estoy levantando y además te lo aprieta así el fabricante, el proveedor. Oye, te estoy levantando un Linux virtual o un Red Hat virtual, pero ojo, te lo estoy levantando con la infraestructura plana según me viene el fabricante. Es responsabilidad tuya muchas cosas. Es responsabilidad tuya configurar o plantarle o meter una plantilla machear una plantilla de seguridad. ¿Y dónde voy a encontrar las plantillas de seguridad? Pues muchas veces, si estoy levantando infraestructura virtualizada, pues las guías CIS de esa infraestructura.
Es decir, estoy levantando en Google Cloud un Red Hat. Vale, muy bien. Pues aplicar la guía CIS del Red Hat. Ya le has aplicado a lo que es tu suscripción una serie de normas, que es lo que hemos dicho antes. Pero a lo que has virtualizado también le tienes que aplicar tú una serie de reglas y que ya conocemos, o sea, no son diferentes de las que conocemos. Pruebas de seguridad antes de meterlo en producción cualquier recurso o servicio. Cambios de operación, en los cambios pues hacer lo mismo, controles de cuidado con los controles de cambio, asegurarnos que no estamos abriendo o implementando servicios inseguros o políticas de acceso no demasiado amplias, registro detallado de todas las configuraciones, esto también lo conocemos, ¿vale? Del proceso básico de seguridad. Y lo mismo, uso de servicio específico, pues, y este está bien, a ver si lo puedo meter bien, soluciones de seguridad recomendadas por el proveedor de la nube. Ahora veremos. Dentro de lo que yo os he puesto en los enlaces está estas cosas. Por ejemplo, el WAF aparece bastante bien descrito porque es una de las medidas básicas que te suelen recomendar fabricantes para proteger recursos expuestos al exterior. Asegurar el servicio de gestión de red como Internet VPN están configurados según la mejor práctica de seguridad del proveedor, usando cifrado robusto. Es decir, las comunicaciones no pueden ir en claro porque es que estamos accediendo desde nuestras ubicaciones a una infraestructura y esa comunicación desde nuestra ubicación a esa infraestructura tiene que ir por VPN cifrada, ¿vale? Y bueno, y monitorízalo, ¿vale? Asegurar protocolos de cifrado robusto tienen en sí mismo un apartado, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que esto está correcto, verificar que todo servicio de configuración de red emplear protocolos robustos y cuidado que los protocolos robustos no son todos los protocolos existentes, hay algunos que se deprecian, con lo cual hay que ver cuáles son y si se prevé que va a ser depreciado porque se han encontrado vulnerabilidades en el protocolo. Por ejemplo, un DES es un protocolo que se habilita en muchísimos sitios, pero ya desde hace bastantes años el NIST ha dicho que es totalmente vulnerado y que para ellos no es un protocolo de cifrado. Y así unos cuantos, ¿vale? Y desactivar los inseguros. ¿Por qué desactivar los inseguros? Bueno, eso lo habéis visto en un premise, pero por ejemplo, este protocolo, el Single Name Management Protocol, Simple Network Management Protocol, es un protocolo de gestión de recursos en red, ¿vale? Que en sus versiones 1 y 2 está completamente desfasado y de hecho, no tienen ni siquiera medidas de seguridad. Hay que ir a versión 3. Pero bueno, todo esto, os digo, estos son premis, o sea que no estoy diciendo cosas muy diferentes. Monitorización continua. Pues sí, es una infraestructura, pues monitorización continua ¿de qué? De eventos de seguridad. Esos eventos tienen que estar identificados, tienen que estar gestionados, por ejemplo, por un SIEM y generar alertas automáticas, importantísimo para eventos críticos, ¿vale? Establecer procedimientos de revisión y cierre de eventos detectados. Esto aquí aquí aparece lo de siempre. Bueno, yo tengo un SIEM o tengo un firewall, cuidadito con la clasificación o categorización de los eventos. Yo siempre recuerdo, y esta es una historia de abuelo Cebolleta, pero la recuerdo, vamos, que fue buenísima. Visitamos una infraestructura, era un premise, pero era un centro de distribución en una red virtual, una CDN, y cuando vemos, dice, bueno, pues me sacan los aparatos así de seguridad, diciendo no sé qué, a ver cómo están, y de pronto empezamos a decir, ¿cuántos incidentes tienes hoy? Y eran las 10 de la mañana y ya aparecía un listado de 3000. Y claro, la pregunta, y era una sola persona, dice, bueno, la pregunta es, ¿cuántos sois? Dice, solamente yo. O sea, es solamente una persona. Dice, sí, además tengo otras tareas. Vale, muy bien. Con lo cual, te dedicas tú, digamos, a media jornada, pero vamos a suponer que es jornada completa. ¿Tiene capacidad un ser humano de revisar todos los puñeteros días miles de incidentes? No. Con lo cual,
está mal, aunque el sistema está funcionando y está levantando alertas y está categorizándolas rojas, verdes, amarillas, el hecho de que no es capaz de discriminar cuáles son las más prioritarias y dejarlas en un número manejable por un ser humano, eso no tiene sentido, porque en ese momento, cuando realmente es una denegación de servicio, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Y bueno, flujo de notificación, protección de registro de eventos, etcétera. Lo que hemos visto en todo lo que es la protección de infraestructura on-premise, ¿vale? Para eventos de seguridad. Siguiente punto, monitorizar la actividad crítica y, por tanto, punto primero, definir cuáles son las actividades críticas dentro del cloud. Está muy ligado al anterior. Pues cuántas actividades críticas, por ejemplo, típicas, son estas. A ver. Lo termino de meter. Todo lo que sea la VM de cuentas de usuarios, modificaciones de políticas de IAM, configuraciones de red y acceso a datos que tú has identificado sensibles. Con lo cual, tienes que tener una clasificación de la información bien estructurada y que esté siendo operada para, por tanto, y tener claro cuáles son los datos sensibles. Tienes que tener claro o detectar cualquier cambio en configuración de tanto de redes, de parametrización de elementos, como temas incluso políticas de IAM, y tienes que tener claro el ABM de usuarios. Y todo eso son actividades críticas, en principio. Y la verdad es que no suele variar mucho, ¿eh? Configurar herramientas para capturar estos eventos que aparecerán asociados a actividades críticas. Y lo mismo, pues controles para evitar el acceso no autorizado y modificación de configuración crítica, supervisión continua, mitigación y reporte en caso de detectarlo, ¿vale? Y luego aquí aparece un tema último que sí quiero ponerlo, es revisión de control de organización en servicio. Es decir, ¿qué me pasa cuando yo tengo una infraestructura cloud on-premise, ¿vale? Esta infraestructura on-premise la tengo con un proveedor, el que sea, pero a mí como empresa me exigen cerciorarme que todo está bajo una normativa de seguridad o bajo unos controles mínimos de seguridad. Bueno, tú puedes asegurar tu parte gestionada y acordaros el principio de responsabilidad compartida, es decir, hay una parte que es responsabilidad del proveedor y una parte que es responsabilidad del cliente. Y bueno, la parte de responsabilidad del cliente la puedes gestionar, le puedes hacer informes o revisiones de auditoría o revisiones no sé qué o reportes regularmente de herramientas automáticas, puedes hacer muchas cosas. Ya, pero es que la infraestructura, es decir, el hipervisor donde se está soportando todo esto, ¿y esto cómo lo gestionas? Pues vas a tener que usar, sobre todo hay un tipo de informe, lo que son los informes SOC, ¿vale? Que básicamente, además hay uno concreto, el SOC 1 tipo 2, que suele ser el estándar, documento que evalúa la eficacia operativa de los controles internos de una organización, servicios relacionados con la información ante un tipo de informes. Bueno, examinar la efectividad de los controles internos, ¿vale? Se hace mediante, sobre todo es un ISAE 3402, es la norma, que es la que se suele usar bastante más en cloud, y lo que te dice es si existe una serie de controles y si esos controles son efectivos tanto en diseño como en operación, ¿vale? A ver si lo encuentro. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, Amazon Web Services. Los informes de control de sistemas SOC, vale, tenemos aquí informe SOC 1 de Amazon para
informe de seguridad disponible de confidencialidad, aquí tenemos un SOC 2 y aquí tenemos un SOC 3, ¿vale? Y tenemos a nuestra disposición un informe SOC emitido por una auditora en San Jaume, en este caso, y que dice, oye, esto es lo que he hecho, ¿vale? Y emite una opinión. En nuestra opinión, los controles de Amazon sobre el sistema son efectivos en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 30 de septiembre del 2024, para proveer un aseguramiento razonable que este servicio cumple y los requerimientos y mandatos basados en lo que serían los servicios los criterios de confiabilidad en los servicios. Y básicamente lo que viene a decir es, bueno, hemos revisado y más o menos esto está bien, lo que es la parte que es responsabilidad de Amazon. Y aquí luego ya te empiezan a detallar qué cosas han dicho. Cuál es el scope, que eso siempre hay que mirarlo, pues todos estos servicios de Amazon, ¿vale? Y ubicaciones donde lo han visto. Y si os fijáis, también tenemos, entre otras, lo que es la localización española, ¿vale? Lo que es la región España. Y más cosas. Y localizaciones. Y yo qué sé. Y un poco lo que está haciendo es una descripción y los procesos que han estado haciendo, una descripción. Son 55 hojas en este caso. Y esto mismo lo mismo tengo en Google Cloud, ¿vale? Lo mismo, informes públicos para que tú puedas tenerlos. El SOC 1, el SOC 2 son los informes SOC, que es los informes que se usan. Y lo mismo si hago en Azure, ¿vale? Y en Microsoft Azure tengo los SOC tipo 1, tipo 2 y otros informes más. SOC 1, en tanto en Office 365, en Azure, etcétera, ¿vale? Esto es lo que se refiere aquí. Dice, oye, dame informes. SOC 1 tipo 2, SOC 2 tipo 2, dame informes que me permita a mí poder tener la certeza que lo que te he contratado tiene unos mínimos de seguridad. Y luego ya me ocuparé yo de la parte que me toca a mí gestionar, tener ese mínimo, aplicar también mi parte, ¿no? Pero por lo menos la parte que es responsabilidad tuya, asegúramela. ¿Y cómo la aseguras? Con informes, ¿vale? Entonces tú como responsable de seguridad dices, hay una parte que controlamos y hay una parte que no controlamos. La que no controlo, tengo un informe. SOC, un SOC 1 tipo 2 o un SOC 2 tipo 2. Idealmente todos. Tú, si os dais cuenta, te proveen todos los informes. Usa el que te dé la gana. Y cuestión de mirar el alcance del informe y la conclusión para saber si te vale o no te vale. ¿Vale? Porque lo que no van a hacer, y es algo que ocurre generalmente con los proveedores, que es cuando tú contratas un servicio o un proveedor externo, decir, oye, y yo como contratista, es decir, como el que paga, tengo la capacidad o tengo la potestad de auditar tus instalaciones donde me estás prestando a mí el servicio que te he contratado cuando me dé la gana. Estos tíos no lo van a hacer jamás. O sea, no ni a Microsoft, ni Amazon, ni Google, ni Ali Cloud, ni nadie te va a decir, sí, bueno, vente a nuestros CPDs tal, tal y tal. Y auditas. Eso jamás. Ellos lo que dicen es, no, aquí yo te proporciono, ya he abierto yo a quien esto genero un único informe con un auditor de referencia y para adelante, ¿vale? ¿Vale hasta aquí? Pues esto sería un poco lo que serían los controles o lo que sean los grupos de control, donde nos tendríamos que fijar para asegurar un poco la seguridad en cloud, ¿vale? Si me... no guardar, vale.
Si me meto en esto que yo quería de alguna manera ponerlo, ¿dónde estás? Aquí y aquí. Perfecto. Vale. ¿Qué cosas os he puesto, vale? Si os acordáis, bueno, con lo anterior, digamos, es un repaso de los diversos controles que uno tendría que realizar para asegurarse de seguridad. Pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Realmente, ¿cuáles son las buenas prácticas para la seguridad en los diversos modelos de virtualización barra cloud? ¿Vale? ¿Os acordáis que en su momento hablamos de Kubernetes y de Docker, ¿no? Aquí, en esto, os estoy dando lo que sería un Docker. Recordad que un entorno Docker, lo que estamos haciendo es cogiendo nuestra aplicación, paquetizándola junto con la parte de sistema operativo, librerías, controles, etcétera, que me interesa para que esa aplicación pueda correr. ¿Dónde correrá? En una aplicación o un servidor Docker. Por cierto, ese servidor Docker puede estar en una nube cloud o puede estar en una infraestructura on-premise, ¿vale? Tú lo has virtualizado y lo has metido ahí. Entonces, ¿cómo lo proteges? Pues lo primero es, hombre, usa o asegúrate que lo que están metiendo es de una fuente oficial. Esto, digamos, desde el punto de vista lógico es así, es decir, asegúrate, te vas al proveedor, el proveedor te lo provee, te da, y lo que te suele dar es una firma, un hash que tú cuando haces la descarga compruebas y dices, vale, efectivamente, mi firma, o sea, mi hash de lo que tengo aquí es el mismo que el que me ha dicho el proveedor, con lo cual tengo una copia verídica, una copia oficial, ¿vale? Esto, aunque os parezca mentira, han habido muchos ataques en los cuales, no tanto en los Docker, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, en aplicaciones descargables, en plataformas de juegos, sobre todo, que cogían juegos en su momento, esos juegos los abrían porque estaban generalmente programados en Java, o con lo cual no había que hacer una de compilación nada complicado, o sea, tú abrías el código y en el código del juego le ponías tu virus o le ponías una puerta trasera o lo que fuera y lo subías a un repositorio de descargas y si el juego original te valía, yo qué sé, 3 euros, pues este lo dejabas como oferta a 0,99 o gratuito, da igual. De eso ya dependía de las ganas que quisieras hacer negocio adicional o no. Entonces, se lo descargaban usuarios. No había forma de comprobar en este caso el hash, porque no había ese mecanismo de protección, con lo cual, eh, si la plataforma de descargas se lo había tragado como legítimo, pues no había forma de defenderse. Entonces, se descargaban los usuarios se encontraban con que les habían metido un virus o les habían metido una puerta trasera, y ellos lo único que veían es que el juego funcionaba tal y como funcionaba el juego de su vecino. Eso se hizo mucho, no sé si os acordáis, hace muchos años un juego que se llamaba Angry Birds. Angry Birds en su momento fue un escandalazo porque precisamente se usó para hacer esto. Bueno, pues esa misma idea nos puede venir con cualquier cosa descargada. Entonces, si yo distribuyo una aplicación, incluso dentro de mi organización, dentro de mi empresa, yo distribuyo, lo que tengo que hacer es descarga, pero al mismo tiempo decir, y el hash es este, y tienes que comprar el hash sí o sí. ¿Vale? Aún así, otro aspecto que tienes que usar es limitar, como hemos dicho varias veces, los permisos del entorno Docker. Es decir, limitar el número de usuarios con acceso al demonio Docker, usuarios con permisos necesarios, es decir, con el mínimo privilegio posible, y asegurarse que los contenedores se ejecutan con los privilegios mínimos necesarios y se evitan contenedores privilegiados. Esto en sistemas Linux, Unix, sobre todo en Linux, es bastante importante. Es bastante habitual que aplicaciones y cosas de estas, para evitarte problemas, pues ejecución como administrador o como root. Vale, muy bien.
no hay problema, se va a ejecutar sí o sí, no va a haber ningún problema. Ahora, a lo mejor como sea o como metas a un software con malware, el malware se va a ejecutar con permiso del superusuario, con lo cual vas a tener un problema de narices. Por eso hay que limitar siempre en este tipo de virtualizaciones su ejecución como superusuario. Implementar seguridad en red para el entorno Docker, es decir, firewalls, políticas de seguridad para restringir el acceso a la red de los hosts y contenedores Docker. ¿Por qué? Porque si te has metido algo que por lo menos asegures que las comunicaciones tienen que ser las que tú prevés, no las que levante el Docker por su cuenta y no controles. Y además tienes que usar comunicación segura entre los nodos Docker, como por ejemplo TLS, es decir, asegurarte que la comunicación va cifrada, ¿vale? Monitorizar el entorno, eso que implica pues seguimiento de actividades, es decir, logs, y usar herramientas como Splunk, como un SIEM, para poder ver qué contra está pasando. Esto para un Docker. Kubernetes 3/4 lo mismo, ¿vale? Es la otra tecnología. Entonces, lo mismo, limitar accesos. Aquí tienes un control de acceso basado en roles para restringir en función de roles y permisos de usuarios de acceso. ¿Vale? Mecanismo de autenticación. Lo mismo, la misma idea. Proteger el servidor API, que es un componente crítico de Kubernetes, y evitar que se use, que las comunicaciones vayan en claro, sino que las cifremos con TLS hacia este componente o el servidor API, ¿vale? Lo mismo, usar imágenes seguras, ya lo hemos estado hablando. Incluso hay herramientas que escanean las imágenes. Asegurar la red en general, es decir, evitar que existan tráficos no controlados y monitorización del entorno, es decir, logs, y usar lo mismo. Splunk, Prometheus, ELX, ¿vale? Es decir, tenemos una serie de medidas para securizar un entorno Docker o Kubernetes. Esto es lo primero que os he puesto, ¿vale? Aquí os he puesto lo mismo según otra fuente, pero habla exactamente lo mismo, ¿vale? Escanear contenedores para identificar vulnerabilidades, usando imágenes de base confiables, ¿vale? Seguridad de infraestructura, defensa de tipo de ejecución, pero aquí lo que me importaba era esto. Aquí nos hablaba de decir, bueno, decía, un estudio encontró que el 94% de organizaciones ha enfrentado incidentes de seguridad en sus entornos Kubernetes, ¿vale? Configuraciones erróneas, 60%. Cuestiones como acceso privilegiados, contenidos ejecutándose como root, ¿vale? Lo hemos dicho antes, aumenta exposición de ataque. Fallos de seguridad en tiempos de ejecución, procesos no autorizados, manipulación de archivos y privilegios escalados en el entorno de ejecución. Vulnerabilidad de imagen de contenedores, bibliotecas sin parches, dependencias seguras, es decir, no solamente importa lo que el entorno, que es lo que decíamos antes, sino también lo que has metido dentro del Kubernetes realmente es una aplicación. Y si esa aplicación de por sí usa software desactualizado o vulnerable, por mucho entorno seguro que tengas, la aplicación es vulnerable. Pues actualizar librerías, sobre todo cuando usamos aplicaciones código interpretado más que código compilado, ¿vale? Y bueno, hablaba de, es decir, cuántos ataques han habido, cuántos fallos han habido, ¿vale? Que yo quería ponerlo. Entonces, bueno, mejores prácticas, pues lo mismo, realizar imagen de contenedor, limitar privilegios, fortalecer infraestructura host, monitorización en tiempo real, proteger la cadena de suministro de software. Eso es interesante, esto antes no decía el anterior. Lo que dicen es todo el software que se está usando muchas veces son librerías de terceros que no son, que son digamos de proveedores, que son dependencias que existen de terceros que en algunos casos ni siquiera son oficiales, sino que se han usado pues porque implementan una funcionalidad o implementan algo muy concreto y que se necesitaba. Bueno, también eso tenemos que tenerlo seguro, es decir, todo lo que se ha hablado en este máster de seguridad del software también tenemos que aplicarlo aquí, igual que seguridad de infraestructuras o en servidores, ¿vale?
y gestionar el secreto de clasificar, y lo que decíamos, integrar medidas de seguridad en las primeras etapas del proceso de desarrollo, ¿vale? Lo que básicamente nos dice es Security on Design, ¿vale? Lo que tenemos que es asegurarnos que cualquier cosa que llevemos a un Kubernetes haya sido previamente verificado y asegurado y que contengan los parches de seguridad adecuados y no nos metan a nosotros algo que no se haya hecho. Esto dice, lo está recomendando tanto Mitre como Monist, pues claro, lo que es Security by Design es una tendencia, no es que sea una tendencia, es algo que lleva mucho tiempo, pero sí es cierto que es una serie de aspectos que se están trabajando muchísimo su implementación, puesto que constituyen la base de la seguridad. Si tú tienes un buen inventario y lo que metes en producción te has asegurado que durante las etapas de diseño y pruebas se han realizado controles de seguridad y por tanto lo que metes en producción está correcto, no es vulnerable, te has quitado muchos quebraderos de cabeza. Esto era el segundo que os quería poner. Y luego os decía, bueno, y también herramientas para Kubernetes, escaneo de cómo se harían escaneos de imágenes Docker, pues decía, es que el Docker Engine tiene incluso escaneo sync, que básicamente es meterle un Docker scan. ¿Vale? Con este comando, pues hace un escaneo. Pero sin embargo hay una serie de herramientas de las cuales Trivi es una de ellas que proporciona detección de vulnerabilidades, ¿vale? Y en este caso, bueno, aquí nos explica cómo funciona Trivi como herramienta de detección de vulnerabilidades, que nos permite también, es una excelente opción, bla, 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 y que dice, Trivi nos da como salida vulnerabilidades identificadas, gravedad, CVSS, y el número CVE asociado a la vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, cómo se instala Trivi, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí. Esas tres era información que me había quedado un poco pendiente para decir, bueno, ¿cómo yo? Ah, bueno, pero antes de salir, antes de moverme. Hay una cosa muy curiosa. Esto es un software, ¿vale? Entonces, como todo software, tenemos que hacer dos tipos de análisis. Análisis estático y análisis dinámico. Eso os lo han comentado, ¿no? Pregunto, para que os despejéis y me digáis si os lo han comentado o no. ¿Sabéis lo que es un análisis estático y un análisis dinámico? Sí, en procesos de tecnología. Correcto. Pues en este caso es lo que nos están diciendo, oye, no hacer un software tienes que hacer los dos, el estático y el dinámico. ¿Vale? Y bueno, aquí aparece una serie de herramientas más. Bien. Luego, por otro lado, os he puesto para lo que serían los sistemas en cloud, cómo se ve o cómo sería una auditoría. El documento es extenso, ¿vale? Son 60 hojas, no la vamos a ver, pero sí me interesa que lo tengáis, porque, entre otras cosas, hace una introducción de tipos de nube, responsabilidades, y dice, aseguramiento, dice, hay una serie de riesgos, ¿vale? Política de seguridad y contrato con proveedores, lo que hemos dicho, modelos de control, modelo de gobernanza, métricas, dice, modelo en particular de la nube, CSA, bueno, dice, auditoría, y dice, particularidades en IaaS, particulares en PaaS y particulares en SaaS. Y luego nos va poniendo una serie de normativas, el esquema nacional de seguridad, el Reglamento General de Protección de Datos, las normas ISO y otro marco normativo. Es decir, no solamente nos está diciendo que hay una serie de buenas prácticas y también una serie de particularidades según el tipo de nube, sino que dice, es que hay normativas contra las cuales tú vas a machear tu análisis. Y entre otros, el Esquema Nacional de Seguridad, que seguro os lo han comentado, para hacer, básicamente es una ISO 27000 adaptada a lo que es
la administración española y un poco vitaminadas. Es decir, es un poco más seria el esquema nacional de seguridad que hacer una auditoría ISO 27. Tenemos también el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí estaríamos hablando de lo que es ¿cómo es esto? La GDPR. La GDPR, que es la Reglamentación Europea de Protección de Datos, y cómo tenemos que estar alineados con lo que dice la GDPR. Hay un aspecto interesante, cloud. Acordaros en cloud, sobre todo en cualquiera de estos servicios, en IaaS, PaaS o SaaS, tenemos conciencia de dónde se está ejecutando. Quizás el único despliegue donde tenemos conciencia de dónde se está ejecutando es con IaaS, es decir, con infraestructura, porque ahí sí que tenemos, durante sobre todo la contratación y dentro del panel, claridad de en qué territorio, en qué zona se está ejecutando mis despliegues cloud. Salvo que tú desconfigures y por tanto permitas que se gestione en cualquiera de las zonas, lo normal es que tú digas, oye, yo quiero que se me gestione y por una cuestión de calidad de servicio, por retardos, sueles pedir que se gestione en la nube más cercana a tu domicilio. Entonces, aquí en España, pues usaríamos el cloud de España o la región española, y en cuanto nos aparezcan varios CPDs, porque ya se están construyendo, hay uno que se hace en Zaragoza, puesto que es un punto intermedio entre Madrid y Barcelona y Valencia, es un punto interesante para meter ahí infraestructura, pero ya hay también CPDs en Madrid, hay también CPDs en Barcelona. eh, Tú buscarías, pues, dentro de esto, pues yo me quedo en mi CPD de Madrid, por una cuestión de retardos. Pero hay veces que por los servicios que te ofrece la nube cloud, dices, no, a mí me interesa los servicios que me ofrece la región, no sé, Noruega. Se vale, muy bien. Noruega, mal ejemplo. La región Norteamérica, ¿vale? Muy bien. El problema es que cuando yo meto ahí en Norteamérica mis servidores y mi despliegue cloud, estoy enviando también información de carácter personal que, como ya os habrán contado, o si no, os contarán, esa información está protegida por la GDPR, pero también en el momento que va a un cloud americano, puede también estar eh, bajo legislación americana que, entre otras cosas, permite la interceptación y obtención de información que se esté procesando en su territorio. Entonces, hay que tener cuidadito con este tipo de cuestiones, ¿vale? Y luego tenemos las normas ISO. Por ejemplo, de ISO, y este documento lo dejo aquí para que veáis cómo lo plantean estos señores, las auditorías de cloud, ¿vale? Y que bueno, temas, problemas generales. Esto, si acaso, y lo que te hablan es de un concepto de nubes híbridas, como lo que sería el cloud de proveedores, y luego, por otro lado, tendríamos o bien on-premise o virtualización en tu infraestructura, y lo que haces es que parte de tu infraestructura la mantienes y otra parte la estás externalizando. Y este problema es mucho mayor, porque en el momento que yo tengo todo en una nube híbrida, la comunicación entre tu on-premise y tu cloud tiene que ser muy seguro y tienes que tener los firewalls bien configurados para evitar, porque realmente esto es parte de tu LAN interna, de tu red interna, y tienes que asegurarte que no haya interceptaciones ni que haya otros aspectos de vulnerabilidad que puedan ser explotados por terceros, ¿vale? Pero básicamente, si os das cuenta, estamos hablando de lo mismo. Costes, escalabilidad, ya lo hemos visto, flexibilidades, etcétera. Y había un tema que estaba bien, y decía, bueno, el problema general es que dicen dependencia de los proveedores, bueno, puede haber una falta de estandarización de servicios, y por tanto, si yo uso una tecnología AWS, Amazon Web Services, pasarme a un Google Cloud, pues no es inmediato. Tengo que hacer una adaptación de ingeniería
porque los servicios no son iguales. Por lo cual, hay que saber, si tú te casas con un proveedor cloud, tienes que asegurarte que puedes estar en ese proveedor cloud y no vas a tener que cambiar rápidamente. Dependencia de conectividad a Internet. Hombre, obviamente, en el momento que te vas a cloud, tienes que ser capaz de acceder vía Internet porque lo tienes todo al otro lado de la red, ¿vale? Confiabilidad de los nervios, de los servicios. Bueno, hay que saber si lo que nos proveen los servicios tienen suficiente salud tecnológica o no. Esto por los tres grandes no hay ningún problema. Por eso los tres grandes tienen lo que tienen. Pero el tema es que hay proveedores de menor volumen, de menor tamaño, con precios mucho más competitivos, los cuales pues nos podemos encontrar con este tipo de problemas. Bueno, el tema de seguridad, lo que hemos estado hablando, uso de protocolo seguro, etcétera. Otro problema de la nube, escalabilidad a largo plazo, es decir, que sea capaz la nube de darnos escalabilidad en caso que lo necesitemos y no nos pongan problemas porque haya otros usuarios y no tenga suficiente capacidad en la nube de darnos esta escalabilidad. Aspectos de falta de transparencia. Pues, entre otras cosas, y principalmente, saber dónde están mis datos, ¿vale? Necesito saber dónde están mis datos, necesito saber en qué estado están, si están cifrados, no están cifrados, etcétera, ¿vale? Porque realmente es mi activo principal, acordaros, la información es lo que realmente protegemos, no protegemos el resto. Y bueno, y dificultades en acceso a información de los sistemas que están en la nube y que al ser sistemas compartidos podemos tener momentos en los que no tengo información necesaria para hacer, por ejemplo, un forense, etcétera. Y ahí pues nos viene todo lo que os he enseñado de las certificaciones SOC, etcétera. ¿Por qué? Porque en caso de que haya habido un ciberincidente o necesitamos hacer un análisis de performance o lo que sea, lo que nos tenemos que asegurar es que se nos está proveyendo lo que es la información suficiente en función de logs, en función de reportes, para poder sacar conclusiones nosotros por nuestra cuenta, sin necesidad de hacer procedimientos extraordinarios, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo este documento me interesaba más por esa parte, el resto es muy parecido, ¿vale? Pero sobre todo por la parte de los problemas generales, es decir, hace un análisis de los diversos riesgos que comporta estar en la nube, ¿vale? Y bueno, decía los tipos de nubes, la nube pública, aquí te explica un poco todo, ¿vale? Los tipos de nube por modelo de prestación de servicio, todo esto hemos estado hablando, ¿vale? Entonces, no voy a poner más dibujitos. Esto de la responsabilidad compartida, acordaros, yo estoy seguro que ya lo he explicado más de una vez, pero lo voy a volver a explicar. Según sea el servicio on-premise o on-site, infraestructura, plataforma o el servicio as a service, hay una parte, la azul, que es nuestra responsabilidad y hay una parte, la roja, que es responsabilidad del proveedor. Con lo cual, ese informe SOC 1 tipo 2 o ese informe SOC 2 tipo 2, de lo que va a hablar es de la parte roja, ¿vale? Y es lo que nos está diciendo. Pero, ojo, la parte azul es nuestra responsabilidad de asegurarnos, ¿vale? Y bueno, pues ya el resto son aspectos más de detalle de cómo hacer esto una auditoría, ¿vale? Hago zoom en una ISO concreta que nos ha parecido mencionados. Es decir, oye, ¿habrá ISOs o normativas como la GDPR? Sí, eso ya lo están explicando nuestras asignaturas. Habrán temas como el Esquema Nacional de Seguridad, eso seguro que lo han explicado las asignaturas. Pero específicos, ISO específicos de servicios en cloud, la ISO 27017. Es parte de la familia 27000, pero es en la norma 17, que lo que nos da es código de prácticas para la seguridad de información en la nube, ¿vale? Tenéis el código de prácticas. Y entonces lo que nos interesa es, o lo que nos da es temas de directrices para la seguridad de la información en la nube en seguridad, es decir, garantizar
que la información y los datos almacenados, procesados y transmitidos están seguros. Protección de datos sensibles, cumplimiento normativo con diversos estándares de seguridad y regulatorios, gestión de riesgos de la nube, cuáles son los riesgos, lo que hemos estado viendo antes, y cómo los evaluamos y poder hacer un correcto análisis de riesgos. Acordaros que, independientemente de que los tengamos en documento, etcétera, yo necesito hacer siempre, como primer paso de gestión de seguridad, un análisis de riesgos para saber dónde estoy. Es decir, yo tengo una información, yo tengo una serie de facilidades, plataformas, software, ¿vale? Hagamos un análisis de riesgos, veamos dónde me duele, dónde está el problema, ¿vale? Con lo cual, la ISO 27000 te ayuda en eso. La ISO 27000 o cualquiera que esté bajo ISO 27000 te da una serie de información que debe ser transparente y debe ser, por tanto, proporcionada. ¿Cuáles son las mejores prácticas de seguridad en la mejores prácticas de seguridad de la información en la nube? Y temas de continuidad de negocio que ya hemos visto que también es importante. Es decir, asegurar que los servicios sean resilientes y estén disponibles incluso en caso de eventos inesperados o desastres. Pensar que yo puedo tener mi cloud, como he dicho, en una región y en una ubicación, porque me interesa por temas de latencia, muy cercana a mi domicilio. Y de pronto pues hay un problema de continuidad, pues yo qué sé, hay una explosión, hasta ya una revuelta, no sé, un terremoto, cosas así, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo planteo o qué hago para mantener la operación de mis sistemas? Porque si los tengo alojados y solamente es posible gestionarlos en ese servidor, ese CPD, que tiene una ubicación muy específica, acabo de tirar por la borda muchas de las ventajas de la nube. Y, de hecho, a efectos de continuidad de negocio, estoy igual de vulnerable tenerlo en la nube que tenerlo on-premise. ¿Vale? Entonces, bueno, esos son aspectos que la ISO 27000 la 27017, perdón por la 27017, nos facilita o nos ofrece, ¿vale? Y ya como último punto hoy, y ya dejo para el próximo día más, es decir, bueno, eso del CCNCER, por si acaso no lo usáis, es una fuente de información también interesante. Aprovecho aquí para poneros fuentes de información para que veáis dónde también hay información de temas de cloud. Y en este caso, pues, nos decía, oye, decía, OWASP publica principales riesgos de cloud computing y dentro del top 10 los cinco riesgos más importantes son responsabilidad y riesgo de los datos, lo que ya hemos dicho. Es decir, en general hay un control de los datos, pero si cuando, y esta frase es muy interesante, cuando la organización opta por una solución cloud, pierde el control de los datos. Y por tanto, tenemos que asegurarnos mediante acuerdos para asegurarnos cómo se almacenan, ¿vale? Luego habla de otro aspecto que no he tocado mucho, de hecho lo mencioné creo que al principio del curso este, la federación de las identidades de usuario, es decir, todo lo que son las federaciones. He puesto mucho énfasis en los accesos con múltiple factor de autenticación, doble, triple, pero hay que tener cuidado con la federación, es decir, puede que yo entre con un usuario de una entidad y y salte hacia otros entornos, y entonces hay que tener en cuenta que tenemos que mantener el control sobre las identidades de los usuarios que acceden a nuestros servicios de diferentes proveedores, es decir, hay que haber una trazabilidad, ¿vale? Eso es lo que tenemos que asegurarnos, igual que nos tenemos que asegurar que los usuarios sean identificables de manera única con una autoridad federada, por ejemplo, USACHAML. Bueno. Tercer punto, cumplimiento legal y regulatorio. Importantísimo. Es algo que quizás cuando hablamos de seguridad cloud no se machaca, pero es probablemente el aspecto que con el tiempo se ha mostrado más relevante. Tus datos, tus sistemas
han salido de tu perímetro, los has puesto en un tercero y tienes que asegurarte que a lo mejor esos datos no salgan. Por ejemplo, yo os he dicho, si van a Estados Unidos, lo que ocurre, pero imaginaros que estoy en la nube de AliExpress y me los llevo o aparecen en un CPD en China. Daros ya por jodidos, sinceramente. El tema de seguridad ya se nos ha ido al traste. Ya los datos han dejado de ser privados. Bueno, tenemos un problemón. Continuidad de negocio, lo que hemos comentado, la resiliencia en términos de seguridad, ¿vale? Y por último, punto, privacidad del usuario y posible uso secundario de los datos, ya que, como hemos comentado antes, se puede utilizar en sitios donde no se nos da una seguridad adecuada y puede que, como dice aquí, estos sitios son irresponsables sobre cómo gestionar los datos de carácter personal. Sobre todo cuando los datos están protegidos por la GDPR, ¿vale? Porque responsables somos nosotros, ¿vale? Entonces tenemos que garantizar con el proveedor cloud que los datos que pueden ser utilizados, cuáles no a fines secundarios, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí. Llevo un buen ratazo soltando rollo. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión.